Del 24 al 30 de octubre, agendate una vida de película. Llega la Semana Nacional del Cine y nos queremos ver. Encuentros para conversar y pensar en nuestro cine. Concursos de realización audiovisual. Exhibiciones bonificadas y gratuitas en todo el país. Entrá en Facebook y armá el plan que más te guste. Bueno, volvemos a nuestro ciclo de entrevistas con directores y productores nacionales para poner el tema del cine nacional en esta Semana Nacional del Cine que se está viviendo en todo el país. Y en esta oportunidad tenemos a Alfredo Sordeguit, que es el director de Anina, la segunda película de animación uruguaya, largometraje, y la primera de dibujos animados, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque la anterior había sido stop motion. Sí. ¿Cómo ha sido la experiencia con Anina en términos del público, en particular las devoluciones que has tenido sobre Anina? En casi todas las oportunidades, que han sido muchas ya en las que se ha exhibido Anina, tanto en Uruguay, que es donde ha tenido más presencia por el estreno en salas comerciales, la cantidad de veces que se ha mostrado y ahora de hecho, fue la película más sostenida en las carteleras comerciales. Por este año. Duró 12 semanas y además en términos de taquilla ha sido hasta ahora la que más ha tenido o confirmado afluencia. Sí, a nivel de público en Uruguay fue muy, muy lindo la recepción, pero sobre todo más allá de los números es un tema de reacción más emotiva, y es algo que ha sido muy lindo por las devoluciones que hemos tenido tanto de niños como adultos, familias. Es una película que se ha vuelto muy familiar, que ha sido muy pareja en todo el mundo. O sea, en el resto del mundo hemos estado principalmente en festivales, en el circuito de festivales, pero ya en como bastante extenso, ¿no? Desde Buenos Aires, Cartagena de Indias, Berlín, San Sebastián en España, ahora esta última semana, este último mes venimos de hacer un circuito San Sebastián, Corea del Sur, Busan y Frankfurt por la Feria del Libro, y en los tres lugares hubo como una recepción muy especial. O sea, la gente quiere decir que en contenta. principio la hipótesis de los rasgos puramente montevideanos que aparecían y que eran un atractor interesante para el público, porque efectivamente la película se ubica en un contexto de los años 70-80, una cosa medio indefinida, pero que hay un montón de elementos que uno recuerda de la tapa de los cuadernos de Anina, desde las banderolas de la casa, ¿no? Un montón de elementos que formaban parte, los ómnibus de transporte colectivo, que también remiten a otro momento de Montevideo. No parece ser el único o los únicos elementos que son rescatados de Anina, porque efectivamente otros públicos pueden empatizar bien sin necesidad de tener ese conocimiento. Mira, en realidad esa cuestión como del entorno visual y temporal y lo estético o lo contextual de la película, obviamente tiene un gancho distinto aquí o para la gente que conoce el Río de la Plata, el Uruguay, pero de repente, o sea, hay ciudades como Porto Alegre que se pueden parecer mucho también a Montevideo en muchos aspectos. Entonces, eso por supuesto que rescata una reacción sensible también a nivel de público, ¿no? La gente se siente identificada. Es una película que hemos logrado notar que los niños la ven como una historia de niños sobre la amistad y sobre un montón de cosas que le pasan a Nina, y se enfocan mucho más en eso. Y los adultos, especialmente los que son padres o los que están enfocados en la educación o los que tienen una visión nostálgica o romántica sobre sus propias infancias,
la ven desde ese lugar también, ven sus propias infancias reflejadas y disfrutan mucho de compartirla con sus niños, ya sean sobrinos, hijos, amigos. Y o sea, hemos recibido mucho ese tipo de devolución, ¿no? Como de adultos de rescate del pasado, claro, y de decir, adultos muy satisfechos. Yo me sentí reconocido en eso. Exacto, de gente adulta muy satisfecha con la película por lo que transmite, y por el nivel de identificación que genera. En otros países resultará pintoresco o no. En Alemania una niña preguntó, en Berlín en febrero, una niña preguntó por qué son tan raras las casas. Sin embargo, respecto a la historia, al conflicto, al problema de la niña, no le llamó la atención. eso no o sea, le gustó, disfrutó de la historia, no le resultó raro. O sea, les puede pasar a ellos perfectamente, que eso es lo interesante también. Después, respecto al contexto, bueno, y en Asia hay una cultura de ver dibujos animados muy fuerte y donde cierta sofisticación en lo estético es muy bienvenida también. Entonces, en ese sentido también gusta. A nivel de propuestas de distribución ha recibido mucho interés desde Francia y esto también tiene que ver con una cierta cultura relacionada a cuestiones estéticas, a lo infantil, a la difusión de la cultura y de cierto tipo de cultura en los niños también, a ciertos apoyos que tienen para distribuir ese tipo de cosas y a un cierto gusto, ¿no? O sea, Anina parece dibujada en papel, entonces tiene una cosa muy artesanal que en algunos públicos en particular, muy disfrutable en lo artístico, claro, ¿no? En el arte, cómo está. que hay mucho público que valora eso y lo toma muy bien. ¿Cómo fue la decisión de hacer Anina? ¿Cómo nació Anina? Porque primero es una novela, ¿no? Una novela de un autor nacional. ¿Cómo se llega luego a decir, de esta novela vamos a hacer algo? ¿Y cuántas Aninas hay, por decirlo así? Bueno, en el 2003 me encargan ilustrar la novela de Sergio López, Anina Yatay Salas. Eso, porque a todo esto vos venís de la ilustración. Exacto. Sos ilustrador de... Sí, originalmente soy ilustrador de libros. Me empecé a vincular con el audiovisual en la Escuela de Bellas Artes, haciendo un taller de lenguajes multimedia. Empecé a hacer animación ahí, a hacer algunas experiencias en animación, algunos proyectos artísticos que vinculaban producción audiovisual o animación en particular. Y luego en la Escuela de Cine, en la EQ de Cinemateca, donde a través de un curso de dirección de arte me empecé a vincular más con gente que está más directamente relacionada al cine en concreto y a trabajar como director de arte en cortometrajes. Más o menos en ese mismo periodo que estaba empezando a entrar de a poco como en el mundo más del cine, fue que me llega este proyecto. Hacer la ilustración de ese libro. Entonces, el libro es un libro muy sólido desde lo emocional y desde lo técnico también. O sea, Sergio López es una persona inteligente, sensible, que escribe desde el corazón y que proyectó en ese personaje, en ese libro, cosas muy personales y muy profundas que lo que hacen en definitiva es construir un personaje muy creíble y muy completo, ¿no? O sea, Anina en el libro es un personaje tiene vida, en el que se identifica, exacto, tiene mucha vida porque se identifican mucho sus sentimientos, su estado de ánimo, está muy bien resuelto eso, ¿no? Como todo el mundo la emocional. La familia no es anecdótica, efectivamente. Exacto. Hay vínculos emotivos con la madre, con el padre. Exacto. ¿No? Eso la hace más rica. Exacto, y a nivel de identificación del público, o sea, es un libro que está escrito desde el punto de vista del personaje, o sea, es una reflexión permanente. Eso hace también que el público se compenetre mucho y se convierta de algún modo en el personaje mientras lo vive. O sea, es como vivir el mundo interior de ese personaje. Eso me pareció muy interesante a nivel creativo, a nivel de posibilidades de desarrollo de ciertas escenas imaginarias, simbólicas, que representan algunos de esos sentimientos, y la ilustración fue encarada de esa manera. Y eso mismo fue como un primer paso, o sea, de alguna manera de algunos pasajes del libro surgían ideas para desarrollar escenas. Escenas que no estaban descritas en el libro, pero que sin embargo se podían fácilmente deducir replantear como una metáfora, incorporar. como un nuevo escenario simbólico, como, agregando otro tipo de sentidos y representaciones, y eso a mí me hizo sentir que tenía un potencial muy grande de desarrollo visual y audiovisual. Entonces, nada, de ahí surgió la idea de hacer una película. ¿Aquella Nina era esta Nina en términos de dibujo? Eso sí. O sea, en términos de dibujo se modificó un poco por cuestiones técnicas, pero en esencia Nina es la misma. O sea, Anina es más personas antes de Anina. O sea, Sergio López ha dicho algunas veces que Anina está basada en 3 niñas que él conoció, que fueron sus alumnas durante su época de maestro de escuela en la ciudad de Salto. Sergio fue destituido durante la dictadura, luego mucho tiempo después volvió a vincularse con la educación, pero él fue maestro durante el periodo anterior y
y conoció 3 niñas de las que él asegura que tomó distintas cosas para configurar a este personaje, aparte del nombre, que la idea surge de una maestra llamada Janina, al que él le saca una letra para convertirlo en Capicúa, porque bueno, necesitaba... Porque le da más juego y efectivamente eso... necesitaba la excusa de lo Capicúa porque la historia es importante. Exacto. ¿Cómo es dirigir una obra de animación? ¿Vos estuviste también en ilustración o solo en la dirección? No, también dibujé, pero al principio, cuando éramos un equipo más chico, yo me concentré bastante en el diseño. O sea, el guión lo comenzó desarrollando y toda la estructura de adaptación la hizo Federico Ibañez a partir de un encuentro muy extraño también, en el que Federico me visitó en mi casa y me dijo: quiero hacer un guión para una película de animación. Y yo estaba ilustrando a Nina. En ese momento. Y dije, yo quiero hacer este libro en una película de animación, y Federico aceptó el desafío. Y bueno, luego se sumaron Germán Tejera y Julián Goyoaga, bueno, Alejo Schettini, que ya estaba trabajando conmigo, y Claudio Precioso. Éramos como el núcleo de trabajo inicial. Y en ese tiempo yo me concentré mucho en dibujar también, en encontrar el camino visual, en desarrollar bocetos, como desarrollar un dibujo que generara la atmósfera que queríamos para la película, que es algo bastante importante, sobre todo para la presentación a fondos, porque si bien el guión necesitó como de muchas revisiones para estar seguros de que estaba muy bien, de que ya estaba listo para empezar a presentarse a fondos, el hecho de ser dibujo animado presenta un abanico de posibilidades tan amplio que está bueno también bajarlas un poco a tierra y decirle a quienes van a decidir, o los jurados en esos casos, bueno, nosotros vamos es por así. acá. Y va a ser el tratamiento, y para uno mismo también, porque o sea, la lectura del guión, el tono de la historia, la forma en que está contada, genera algo en la imaginación, y bueno, hay que empezar a bajar a tierra, y queríamos tener determinada atmósfera gráfica. Entonces empezamos por una serie de bocetos en los que trabajé mucho yo en un momento, pero luego, o sea, voy directo a la pregunta ahora, dirigir una película de animación es un trabajo sumamente colectivo, porque requiere de un equipo amplio, comprometido, de muchas cosas sucediendo en simultáneo, y bueno, y de repente sí, lo que puede diferenciar la función del director con otras, sobre todo con la gente que toma la responsabilidad de dirigir las distintas áreas, es que tenés que estar un poco supervisando todo, viendo todo un poco, pero eso también significa que no estás todo el tiempo en cada cosa. Claro. Entonces eso también significa que tiene que haber gente que asuma esa responsabilidad, exacto, que esté todo el tiempo en eso, mientras vos tenés un panorama general. Fue el caso de Alejo Schettini en la dirección de animación, de Sebastián Santana en la dirección de arte, Juan Carve con iluminación, Germán Tejera y Julián Goyoaga, que además de la producción también participaron en el guión, también en el desarrollo del storyboard, como de la estructura narrativa de la película, también en el montaje, también en las grabaciones de voces y música, ¿viste? Siempre había opiniones de todos. ¿Cómo fuiste llegando? Porque está más clara la idea de cómo llegaste al guionista, cómo llegaste al resto de los componentes, cómo fue la selección, cómo fue en alguna medida ese casting de técnicos que tienen que encargarse de toda esa parte. Que a nosotros, en particular, una cosa que nos gusta es trabajar con nuestros amigos. No solo por un tema de amistad, porque también tenemos amigos con los que no trabajaríamos nunca, capaz, o sea, eso como le pasa a todo el mundo. Buenos amigos para muchas cosas, pero simplemente porque están en otras cosas. Pero sí hay una cuestión como de un compromiso vital con los proyectos y con la forma de trabajar que es bastante importante para nosotros. El nivel profesional es importante también, eso siempre tiene que haber una base, aunque luego también se adquiere. Y cuando nosotros teníamos los primeros ya avances sobre el guión, ya teníamos un guión completo con Federico, yo estaba pensando, bueno, ¿quién podría producir esto? Entonces uno empieza como viendo los productores que existen en ese momento, que hay en el medio en ese momento. No llegué a hablar con nadie, obviamente pensé en muchas personas, que hacen películas que me gustan, como el caso de Epstein, por ejemplo, que dije, bueno, capaz que tengo que ir a hablar con Fernando a ver qué le parece. Yo no lo conocía personalmente a Fernando en ese momento, pero a partir del taller de dirección de arte en la Escuela de Cine, Inés Olmedo, que era la profesora, me pone en contacto con Germán Tejera para yo hacer la dirección de arte de su corto de egreso. Logramos un vínculo de trabajo muy bueno con Germán, o sea, sí, nos hicimos amigos trabajando, que es algo también bastante interesante, y yo me sentí muy cómodo, me parece que también, o sea, los dos tenemos como un cierto enfoque sobre la manera de asumir las cosas que hay que hacer para llevar adelante cada cosa que nos proponemos, y Julián también, ¿no? Por supuesto, y
Entonces ahí, bueno, Julián era productor, en este caso en el corto de egreso de Germán, y en un momento les conté, les dije, tenemos un guión con un amigo, Federico, tenemos un guión para un largo animado, si lo quieren leer, y ellos estaban venían con mucha fuerza montando su oficina de producción. Y además ellos ya venían con algo de animación, porque efectivamente, por lo menos la productora tiene algunos productos que son de animación. Pero es más nuevo, en realidad en ese momento no tenían. No tenían. No. Anina fue lo primero. Les presenté les mostramos el guión, les compartimos el guión con ellos, y enseguida se engancharon al proyecto y propusieron que si yo quería lo podían empezar a producir, y nada, y bueno, se empezó a desarrollar, y eso fue un año antes de que lo presentáramos al FONA. Se presentó al FONA y bueno, tuvimos la suerte de que ganamos en el primer FONA que nos presentamos, y eso, bueno, es un puntapié como para después. Es un proceso largo, duró 2 años y pico, 3, hasta hoy todavía se siguen gestionando fondos con el tema del lanzamiento y todo eso, pero el proceso de financiación es bastante complejo, requiere mucho trabajo de producción y muchos tiempos, claro, porque si no ganas el ICAO en un año, te tenés que presentar al siguiente, y si no lo ganas el siguiente. O sea, tenemos amigos, o mismo nos ha pasado a gente dentro del equipo de presentarse muchos años a un fondo hasta que un proyecto obtiene un apoyo. En el caso de Anina fue, si bien no todos los ganó de primera, sí fue bastante bueno el resultado en cuanto a la presentación a fondos. El proyecto se fue consolidando mucho, y todo eso obviamente dependió de un trabajo muy minucioso a nivel de producción. ¿Cómo fue el vínculo con Venezuela? Pues esto es una coproducción. Con Colombia. Con Colombia, perdón. ¿Cómo fue? La Antorcha Films. Sí, también es medio parecido, viene un poco del lado del entusiasmo y de la amistad. O sea, justo hace poco hablaba con una editora de una editorial con la que trabajamos mucho, de Criatura, hablando respecto a la Feria de Frankfurt, sobre cómo a veces uno va a ciertos lugares con expectativas de engancharse al pez gordo, cuando en realidad a veces con los demás que están en la misma situación de uno son con los que pueden surgir las verdaderas colaboraciones. En el caso de Anina, Germán Tejera fue becado en la Fundación Carolina en Madrid para desarrollo de guión de su película de Una noche sin luna, que acabamos de terminar de filmar y que está en proceso de edición ahora y de postproducción. La Fundación Carolina es como un taller donde van a trabajar sobre el guión, y en un momento se da una especie de pitching donde hay un montón de productores invitados por la fundación, no sé si son solo españoles o de otras partes del mundo, que hacen como un auditorio de potenciales compradores de proyectos, ¿no? Sí, la vinculación entre productores. Como todas esas cosas, hay mucho que puede ser cierto, y hay mucho también de ejercicio, de que está armado casi como un ejercicio. Yo nunca estuve en la Fundación Carolina, así que no sé exactamente. Pero el hecho es que, que Germán lo aprovechó muy bien, y en Johnny Hendrix Inestrosa, director de Antorcha Films, estaba también becado escribiendo un guión. Y en el momento de que ellos compartieron sus proyectos, en el momento en que les toca hacer esta presentación, lo que cuenta Germán es que Johnny le hacía señas desde las butacas, le decía, tipo, ellos no, yo. Y en realidad Germán en ese momento estaba muy comprometido con Anina, con sacar adelante a Anina también, que era el proyecto que venía ya con algún apoyo, y le planteó a Johnny que sí, que le parecía buena idea trabajar juntos, pero que tenía ese proyecto, que tenía el largo de dibujos animados. Johnny nunca había trabajado en dibujos animados, pero le interesó parcialmente. Se llevó el guión a Cali, a su casa, y él vive con su hijo, que hoy tiene 11 años, en ese momento tenía mucho menos, ¿no? Tendría 6 o 5, ¿no? En un momento su hijo le pidió que le leyera, o sea, estaba ahí para dormirse, sí. y Johnny dijo, le voy a leer algo, y lo único que tenía a mano era el guión de Anina. Entonces le empezó a leer el guión de Anina, y le dijo que era una película de dibujos animados de unos amigos que lo estaban invitando a hacerla junto con él. Y al otro día, el Juan Sebastián, el hijo de Johnny, vino y le dijo, papá, quiero que hagas esa película. Y Johnny dijo, bueno, pues ¿te gustó? Sí, me gustó, pero en realidad es porque como tus películas son para mayores de 13, generalmente no las puedo ver. Entonces quiero que hagas una película que yo pueda ir al cine.
A ver. Eso terminó por decidirlo. Sí, yo creo que fue una de las partes más importantes, o por lo menos es la anécdota más divertida para contarlo. Contamos en Cartagena con la presencia de Juan Sebastián. Juan Sebastián estuvo con nosotros ahora en Corea también. Y bueno, en realidad, bueno, obviamente Johnny hizo un estudio del proyecto, le vio el potencial, nos vinculó con la gente en Colombia adecuada para sumarse. Y salió una coproducción bastante redonda, con bastante bien organizada, muy buenos términos siempre. Ningún problema. Ningún problema, cero tipo de problema. No, hasta ahora venimos muy bien y el trabajo se hizo con el nivel esperado y bueno, esa es la gran ventaja de las coproducciones, ¿no? Poder poner lo mejor de cada país al servicio de la película. ¿Cómo fue el aprendizaje en toda esta etapa de salir al exterior con Anina? ¿Qué es lo que vos sentís que aprendiste en términos de realización, en términos de cosas que quisieras volcar en otros trabajos? Se aprende de todo porque es tan intenso y una película es algo tan expansivo y tan grande en cierto sentido, más allá de lo comercial que se pueda lograr, es muy expansivo en sí, digo, como el hecho de poder ir a festivales que la vean auditorios de 500, 600, 1400 personas, la prensa, los acuerdos de distribución para festivales más pequeños, las negociaciones de distribución, la organización del flujo de materiales y documentos. O sea, hay tanto trabajo para hacer en relación al tiempo. Muchos niveles involucrados. Claro, exacto, al tiempo que está viviendo una película, sobre todo en el arranque ahora que se aprende de todo sobre cómo hacer y qué hacer o qué no hacer. Cómo gestionar, cómo presentar. Claro. Respecto a lo artístico o a la película en particular, que es de repente donde nos gusta también como poner el foco en cuanto a ver el resultado de lo que hicimos, sobre todo por el cariño que le tenemos. Lo más interesante, creo que ya lo decía hoy, es el hecho de lo parejo de las reacciones del público. Podés tener matices como, por ejemplo, una función en Cartagena con 1.300 niños de escuelas periféricas de Cartagena. Estaban fascinados y gritaban como si estuvieran en un partido de fútbol. Y era una locura, pero precioso, ¿no? Como, vivían la historia intensamente. Sí, la rebeldía, cuando Nina se rebela con el padre, con la maestra. Como que el hecho de que fueran escolares, ellos eran todos niños escolares. Se identificaron con todo y lo disfrutaron muchísimo. En el caso de Frankfurt, la última función que tuvimos ahora en la Feria del Libro de Frankfurt, en el Instituto Cervantes, se invitó a gente vinculada al instituto, la mayoría hispanoparlantes. Había muchos alemanes también, la película estaba subtitulada, entonces también se acercaban muchos alemanes, niños alemanes. Y bueno, y hubo como una mezcla ahí muy grande, muy familiar, el esquema, parejas de veteranos, niños solos, niños con padres, hermanitos, amigos, gente que está viviendo allá, ya sea por exilio, por trabajo, por distintas razones. Entonces mucha emoción, no solo de uruguayos, también de argentinos que se ven muy identificados con el lenguaje y la cuestión rioplatense. Fue una función más emotiva desde el lado del público. En el caso de Corea también, o sea, la mayor parte del público que se acercó después de la película era público joven, algunos niños, pero sobre todo público en el entorno de los 20, 30 años. No necesariamente vinculado a animación. No, por lo menos nadie lo manifestó en particular, era gente que le gustó la película. O sea, por eso digo que también en Asia hay como una cultura de ver tanto historieta como animación y del lenguaje gráfico más instalada en los jóvenes que tienen como un gusto particular por lo infantil también. El macaquito, de dibujo, de color. Exacto. Además, Anina tiene un colorido muy particular, está muy cuidada esa parte del impacto visual. Que es muy plástica. Bueno, y todo eso también lo valoraron mucho y si bien por temas de idioma tampoco es que conversábamos demasiado, la reacción del público era como muy positiva, muy parecida a lo que ha sido en todas partes del mundo. Digo, la gente se encariña con el personaje y bueno, de alguna manera es interesante cómo en las charlas que se dan después de las exhibiciones, generalmente hay 2 etapas. Termina la película y hay una charla directamente desde el escenario con el público que se queda en la platea. Y hay como una instancia de preguntas y respuestas y luego la charla que se da en el lobby de los cines con los que se quedan. Y
En el caso de Corea las preguntas fueron muy interesantes, entonces también es como se vuelve muy interesante para nosotros reconfirmar o repasar o repensar cosas que tienen que ver con el Uruguay, con los sentimientos que nosotros ponemos en la historia, con cómo uno convierte las cosas de su entorno en símbolos de algo, ¿no? O sea, ayer en otra nota decía, ¿no? ¿Cómo haces para... ¿Qué es lo que hace que vos puedas transformar un picaporte o una manchita en la pared o una chapita con un número en un símbolo, en un objeto estético y artístico, ¿no? Entonces es mucho el afecto que uno tiene por esas cosas, la forma en que lo plantea y cómo eso construye un entorno que todos nosotros conocemos, ¿no? Eso es lo que tiene de uruguayo y que más allá de la identificación directa también sensibiliza a gente en otros lugares, ¿no? Y el hecho de que esté dibujado y de eso también siempre genera un vínculo con el lado infantil, con algo más tierno. ¿Cuáles son los proyectos de Anina de acá en más? Esto no está cerrado. No, ahora es que la película avance lo más que se pueda. O sea, hay muchas cosas en proceso para cerrar de todo tipo, de distribución, de televisión, de cines, de festivales. Estamos en un momento bastante intenso en relación a eso, un momento bastante fuerte en cuanto a desarrollar perspectivas para la película. Y bueno, eso es Anina, ¿no? Como ver hasta dónde llegamos nosotros y qué cosas se manejan de qué manera. O sea, estamos también haciendo como ese aprendizaje que tiene que ver con la distribución de la película por el mundo. Y después, bueno, sí, nosotros ya apenas terminamos la realización de Anina, ya enganchamos un poco con otras cosas, ¿no? Sí, eso te iba a preguntar, porque es un largo proceso al lado de Anina, ¿no? Y eso implica un vínculo emocional muy fuerte, sí, ¿no? Sí, durante mucho tiempo uno está en eso, como un embarazo. Quiere eso, solo eso, pues solo habla de eso y además está viendo las repercusiones acá, se enamora constantemente del proyecto. ¿Cómo es separarse de eso y cuáles son las estrategias que tienen pensadas? No hace falta separarse mucho, igualmente ha sido muy orgánico y ha llevado tanto trabajo también el tema de ir llevando a Nina a distintos lugares que es como seguir dentro del proyecto también. Son menos horas, hay momentos de mucha intensidad y todo, pero ya no es la fábrica funcionando. No es la locura del comienzo. Pero y como se desarrolló durante tanto tiempo y con un esquema de trabajo tan bueno a nivel humano que se volvió muy orgánico. Apenas terminamos, igualmente los vínculos con todas las personas que estuvieron dentro del proyecto se mantienen y han surgido distintos proyectos más pequeños relacionados con las mismas personas y nosotros de alguna manera seguimos en eso. O sea, seguimos trabajando en colaboración con Ryan Dog Cine, con Germán y Julián, en proyectos de ellos que van a requerir el dibujo animado para algunas partes y estamos desarrollando eso. Acabamos de terminar de filmar la película de Germán también, donde yo fui el director de arte. Vamos a trabajar en el desarrollo de toda la parte visual y artística para un largometraje de animación de Colombia. Eso es un trabajo a pedido desde la productora que colaboró con Anina allá. Hicimos un pequeño corto que lo estamos terminando ahora sobre una historia muy linda, así sobre cómo surge el primer ómnibus de transporte colectivo o lo primero parecido a un ómnibus en Francia a principios del siglo XIX para un documental sobre tránsito de una directora panameña, a partir de que Anina estuvo en Panamá y que le gustó mucho a Anina y nos dijo, bueno, yo tengo esta historia, esto es una historia real, me gustaría que la cuenten en 3-4 minutos como para incluirla dentro del documental. Bueno, cerramos un acuerdo y lo desarrollamos. O sea, seguimos vinculados mucho a eso. O sea, empezar un nuevo proyecto parecido a Nina requiere en mi caso en particular, requiere como de un nuevo enamoramiento con una historia. Eso te iba a preguntar, Alfredo Sordeguí, director. ¿Qué quisiera hacer ¿Cuál sería su...? Tengo muchas fantasías en cuanto a determinados tipos de historias o determinados atmósferas visuales que me gustaría explorar. Estoy explorando mucho literatura uruguaya, o sea, leo. Yo no escribo historias, capaz que es una deformación profesional por el hecho de ser ilustrador, pero... estamos como en un momento así más disfrutando trabajando mucho y disfrutando mucho como de lo que pasa con Anina y empezando como terminando otras cosas con un montón de proyectos más medianos y más pequeños, digamos, de acá hasta mediados del año que viene más o menos, y
no hay un proyecto en concreto para desarrollar, pero hay algunas ideas germinales como para empezar a desarrollar nuevas puntas como para desarrollar otras historias que no necesariamente tienen que estar vinculadas a Nina, que no necesariamente serán infantiles tampoco, o sí, o sea, es como que hay como una búsqueda iniciada. No hay un guión aún de una nueva historia. Pero por lo menos tampoco hay como una decisión de ir por acá a repetir tiempos, ni formatos. No en particular, o sea, puede tener que ver más con lo técnico. A nosotros nos pasó algo en relación a Nina, que cuando empezamos a evaluar posibilidades de cómo hacerla, hicimos algunas pruebas con modelados 3D, con otro tipo de técnicas que no manejamos habitualmente. Y se nos iba muy hacia una cosa muy técnica, muy digital, y nosotros realmente queríamos mantener que el dibujo se viera como terminado en un lenguaje mucho más gráfico, más pictórico, más similar al mundo de los libros ilustrados, pero que a la vez tiene una atmósfera, tiene una profundidad. Hay muchos recursos que se usan para lograr eso. Hubo una selección de dibujantes muy enfocada hacia eso, y lo óptimo fue utilizar una técnica que ya veníamos utilizando, de manejar una especie de marionetas digitales en base a dibujos hechos a mano, un trabajo muy artesanal. En el Festival de Cine de Punta del Este, no me acuerdo de qué año, conocimos a Otto Guerra, un animador de Porto Alegre, que le mostramos algunas de las pruebas que estábamos haciendo con otras técnicas, y le mostramos una piecita de otro proyecto que teníamos hecha con esta técnica, y el tipo dijo 2 palabras, nada más dijo Faisa Sim. Y entonces nosotros, como en broma entre nosotros, como homenaje a Otto, le decimos que es la técnica Faisa Sim, que es lo que nosotros hacemos es Faisa Sim, que es hacerlo como lo sabes hacer, y como sabes que te va a quedar bien y como te gusta trabajar. Y entonces, bueno, lo único vinculado puede ir por ese lado, y por un cierto tipo de historia que nos gusta contar, que nos gusta que nos conmueva a nosotros mismos también. O sea, nos cuesta mucho pensar en aspectos comerciales. No es que lo dejemos de hacer. O sea, nosotros en el proceso de Nina estudiamos muchas de las puntas de la película. Pero una vez, después de tener el proyecto, uno dice, de esto me enamoré. Claro, tiene que haber algo sólido debajo. Y generalmente, si el proyecto empieza más con una lista de cuáles son las cosas que una película debe tener para poder que la mayoría del público la acepte, que se venda bien acá y allá, probablemente sea un desastre. Entonces, o sea, dicho por gente de grandes estudios de Estados Unidos, esa no es la manera de encarar un directamente a esta persona, no voy a dar nombres ni de películas ni de estudios, ¿no? Pero este guión es un desastre por culpa de los focus group. Entonces, pero bueno, se vende, pero no resulta emotivo, ni llamativo, ni interesante humanamente, o por lo menos de ese vínculo que todos esperan tener con la obra. Y nosotros vamos por otro camino, y en ese sentido, más allá de la escala de las cosas que después comercialmente se pueden hacer con los productos, me parece que hay otra cosa mucho más importante, que es una cuestión de honestidad. Tenemos confianza en que las cosas las podemos hacer con responsabilidad, con cierto gusto, que técnicamente está bien, que narrativamente está bien, y que si la historia es buena, le va a gustar a la gente. Parte de la técnica del Faisa Sim es eso. Es eso. Es efectivamente eso. Bueno, Alfredo, yo te agradezco enormemente que hayas estado, que hayamos podido conversar sobre Nina, sobre toda esa experiencia. Y bueno, gracias a todos los que están allí y han seguido este diálogo y estos diálogos. Y bueno, nos encontraremos en otra oportunidad cuando podamos volver a conversar sobre cine nacional con cineastas nacionales y con quienes hacen el cine nacional. Hasta entonces. Gracias, muchas gracias. No, por favor, ha sido un placer. Del 24 al 30 de octubre, agendate una vida de película. Llega la Semana Nacional del Cine y nos queremos ver. Encuentros para conversar y pensar en nuestro cine. Concursos de realización audiovisual. Exhibiciones bonificadas y gratuitas en todo el país. Entra en Facebook y arma el plan que más te guste.